Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados aquí en titulares. En noticia, Rusia-Ucrania cierra el tercer encuentro entre ambas delegaciones en Belarus, pero sin acuerdos. Sin embargo, Rusia anuncia horas más tarde un cese el fuego temporal para garantizar corredores humanitarios. En tanto, Turquía e Israel se ofrecen como mediadores. Son todos estos hechos que analizamos en Es Noticia. En Noticia Colombia comienzan las votaciones en el exterior de cara a las legislativas de este domingo, en donde además 3 coaliciones realizan consultas para elegir a su candidato o candidata a la presidencia. ¿Qué está en juego con estas elecciones de este domingo 13 de marzo? Vamos a verlo. En Noticia México crece la indignación y la incertidumbre tras la violencia registrada en un estadio de fútbol el fin de semana. 26 personas heridas, 5 de ellas de gravedad. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Rusia y Ucrania culmina la tercera ronda de diálogo sin mayores avances. Rusia, en tanto, anuncia alto el fuego a partir de este martes para abrir corredores humanitarios y evacuar a civiles, pero denuncia que Ucrania lo restringe. Vamos a verlo. Este lunes se llevó a cabo la tercera ronda de conversaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en la zona del bosque de Belovezha, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, informó que llegó a las negociaciones con un paquete de documentos que incluyen acuerdos, proyectos y propuestas concretas que Ucrania se llevó a casa para estudiarlos, por lo que las conversaciones continuarán. El Kremlin comunicó que la operación militar puede detenerse inmediatamente si Ucrania cumple con las condiciones de modificar la constitución y renunciar a las pretensiones de unirse a cualquier bloque, reconocer la península de Crimea como parte de Rusia y a las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk como estados independientes. Esta mañana las Fuerzas Armadas de Rusia anunciaron un alto al fuego temporal en las ciudades ucranianas Kiev, Kharkov, Mariupol y Sumy, para que la población pueda evacuar estas localidades a través de corredores humanitarios. Desde las 10 a.m. del 8 de marzo de 2022 habrá un alto al fuego y se abrirán corredores humanitarios en Kiev, Mariupol y Sumy hacia territorio ruso para aquellos que deseen evacuar a través de esa ruta logísticamente viable, pero también hacia territorio ucraniano. El objetivo es garantizar la seguridad de las personas que residen en las regiones afectadas por los combates y que son víctimas de grupos extremistas ucranianos que les impiden la salida del territorio, como parte de los acuerdos firmados en la segunda ronda de negociaciones. Sin embargo, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, considera inaceptables los corredores humanitarios propuestos por Moscú. Además, considera que atenta contra el bienestar de los ciudadanos. Tanto el ministro de Defensa ruso como el representante ante la ONU, Vasily Nevencia, denunciaron que la parte ucraniana trata de restringir la salida de la población civil al territorio ruso. Allí están los hechos de esta jornada. De inmediato los analizamos. Para ello nos acompaña Miguel Borba, profesor en Relaciones Internacionales en la Universidad de Coimbra en Portugal. Nos acompaña desde Portugal. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Hechos coyunturales importantes para analizar. Lo primero tiene que ver sobre la expectativa que hay en cada uno de los encuentros en este cara a cara entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. En esta oportunidad, ambos voceros, después de este encuentro de más de 3 horas, dijeron que no se llegó realmente a un acuerdo sustantivo para desescalar esta crisis en Ucrania. ¿Cuál es su análisis con respecto a esto sucedido?
Bueno, aunque no se haya llegado a ningún acuerdo, es una buena noticia que las conversaciones siguen, que la diplomacia sigue y que los intentos de llegar a una paz lo más pronto posible para este conflicto, para este triste conflicto, siguen sucediéndose. Puede ser que la posición en Ucrania cambie en los próximos días, porque, bueno, está difícil sostener todo este avance ruso, aunque con pocas comedidas, acciones destructivas que están tomando. Entonces ya se perciben algunos movimientos del Zelensky en el sentido de intentar negociar directamente con Putin o enviar ese tipo de mensaje de que estaría dispuesto a un acuerdo. Creo que eso sería posible y deseable de alguna manera, o encontrar una solución política para este conflicto, pero al que todo indica, las potencias occidentales en este momento no están de acuerdo con este tipo de solución y presionan a Ucrania para mantenerse en el conflicto de todas las maneras posibles. Eso es una actitud muy peligrosa y además que no se preocupa de verdad con las vidas ucranianas que están en juego. Es decir, profesor Borba, ¿usted piensa que el hecho de no haber aceptado por parte de Ucrania lo que ya se había de alguna manera consensuado en un borrador en la segunda conversación y no haber tenido avances sustanciales en esta es porque detrás están las potencias occidentales, está Estados Unidos? De alguna manera sí, y este juego de mantener las esperanzas de Ucrania de acceder a la Unión Europea y a la OTAN sirven para que se mantenga el conflicto, ¿no? Y para que los combates absolutamente asimétricos entre las Fuerzas Armadas rusas y ucranianas, incluso la población civil instada a luchar contra uno de los más poderosos ejércitos del planeta. Entonces es algo que la gran prensa occidental, los políticos de casi todos los lados del espectro político están sosteniendo como única alternativa posible una resistencia, entre comillas, heroica, pero que está desprovida de heroísmo. El heroísmo en este momento sería negociar la paz posible y discutir políticamente cuáles son los términos de esta paz. Pero hay mucho esfuerzo de mantener los ucranianos de pocas garantías de que sus esperanzas en quedar más cerca del bloque occidental en algún día serán de hecho realizadas. Puede ser que sí, pero hasta el momento los ucranianos están en una situación muy difícil y sus amigos aliados occidentales no están tratando de hacerla mejor. Sí, pero aquí hay que tener en cuenta con respecto a las confrontaciones, en particular en la región del Donbass, es con quién se encuentra el ejército ruso. No solamente hablamos del ejército legal ucraniano, sino con los batallones paramilitares, varios de ellos ultranacionalistas, caracterizados como neonazis, como por ejemplo el batallón Azov, que además no cabe duda que es así, teniendo en cuenta todo el entrenamiento previo desde el año 2014, todo lo que hicieron, los ataques a la población civil, como esa llamada mano oscura detrás del ejército. Esto siempre hay que ponerlo de presente, profesor. Seguramente, Tatiana. Y creo que ahí podemos ampliar la mirada también y tener la noción que esta es una política del imperialismo norteamericano en muchas partes, no solamente en Ucrania. O sea, crear bandas paramilitares o sacar provecho de bandas paramilitares que pueden existir, pero utilizarlas políticamente en su provecho es algo que financiar, armar y después utilizar en contra aquellos que son percibidos como los enemigos del imperio,
es algo que, bueno, tenemos en nuestra América noticias desde hace mucho, ¿no es? Entonces los contras y todo lo que pasa en Nicaragua y hoy todo lo que pasa en Colombia. Entonces hicieron lo mismo contra los soviéticos en Afganistán, ahora lo hicieron recién en Siria. Entonces incluso en Venezuela, que han financiado, entrenado, soportado políticamente los grupos de extrema derecha que intentan desestabilizar el gobierno. Entonces es una táctica que forma parte de la gran estrategia imperial centrada en Estados Unidos y que se utiliza de manera muy irresponsable de este tipo de opción política de armar, reforzar estos grupos, sea en qué parte sea, y eso igual lo vemos los resultados ahora en Ucrania también. Usted sabe que llama la atención cómo desde distintos medios de esa llamada prensa corporativa, de la más media, dicen que cuando el presidente Putin hace referencia a la necesidad de desnazificar Ucrania, de hacer frente a un peligro que no solamente reviste ese carácter para Ucrania, sino para cualquier parte europea, para desmantelar, por ejemplo, este batallón Azov o sector derecho y todos aquellos que fungen de esta misma manera paramilitar y neonazi, es una excusa del presidente Putin. Como si fuera, es decir, se lo planteo así porque resulta muy paradójico, como si fuese una invención del presidente Putin, pero se olvidan que realmente están allí y que han hecho mucho daño a la población civil en el Donbass. Seguramente, las masacres como de Odessa y otras a sectores organizados, sectores de izquierda, la persecución a socialistas, comunistas, a los incendios en sinagogas, son todas cosas que muestran que existen estos grupos, que existen en Ucrania y que más allá de estos grupos, que Ucrania tampoco es un país súper libre con fuerzas de seguridad que están totalmente progresistas. Hemos visto en los días cómo se ha manejado el racismo en el momento de seleccionar aquellos que podían huir del país más fácilmente que otros por las propias fuerzas de seguridad ucraniana. Entonces es cierto que estos grupos existen, no son una invención, pero creo que igual importa decir que Rusia en este momento parece tener objetivos estratégicos en torno a su seguridad y sus concepciones de seguridad para Europa, que van más allá de lo que pasa en Ucrania solamente. O sea que se está jugando en este momento en un teatro de operaciones mucho más amplio de lo que se estaba manejando desde 2014 hasta el momento como una tentativa de defender una población de un posible genocidio, de una limpieza étnica. Ahora creo que la situación se ha transformado demasiado en términos cualitativos también, y que no sabemos cómo va a suceder, no sabemos cuáles son los resultados políticos a nivel internacional y geopolíticos a nivel internacional que esto todo va a implicar, pero sabemos que ahora sí se trata explícitamente de una respuesta rusa. Podemos acá debatir su legitimidad o su legalidad, pero se trata de una respuesta rusa a un desmantelamiento del ordenamiento internacional que se está llevando a cabo hace mucho por las grandes potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Y creo que es una lástima que Rusia haya como perdido la paciencia que tenía en tratar de sostener este orden internacional, porque si perdemos Rusia también se empieza a hacer lo mismo que los Estados Unidos están acostumbrados a hacer, a violar la soberanía, a militarizar las relaciones internacionales y todo eso. Si empiezan lo mismo que los Estados Unidos, por ejemplo... ¿Cuánto más tendría que haber esperado
Profesor, ¿cuánto más tendría que haber esperado Putin, el gobierno ruso, después de 8 años de esta guerra interna, de matar a todas estas personas solamente por parecerse a Rusia, por el fenotipo, por la cultura, por la historia, por el lenguaje? Y entre otras cosas, desde la visión geopolítica, la OTAN cada vez más cerca de las fronteras, Reino Unido, Francia, Estados Unidos enviando miles de armas a Ucrania. Con todos estos hechos sobre el tablero geopolítico, ¿qué más tenía que haber esperado Rusia para tomar una decisión tan compleja como esta? No solamente esos hechos, pero hechos internacionales como, bueno, la guerra de Irak, lo que hicieron con Libia y después trataron de hacer con Siria. Y ahí Rusia ya había dado muestras de que no iba a tolerar que eso continuara de esta manera. Y claro, Ucrania es un asunto mucho más sensible para los rusos por razones obvias. Entonces creo que por un lado sí han esperado demasiado, han tenido mucha paciencia, igual que los chinos en muchos sentidos, pero igual es muy preocupante y es una lástima que ahora no tenemos un actor internacional tan importante como Rusia sosteniendo este orden y quizá adentrando el desorden que ya había anteriormente. Entonces, esto es una situación internacional compleja en este momento y que debemos aspirar, creo, por la paz, pero la paz tiene que ser negociada políticamente y para que esto suceda, un cambio de mentalidades en el occidente tiene que empezar con urgencia, ¿no es? O sea, tratar de discutir política internacional de manera seria y adulta y no con ese tono de supremacismo que le es característico. Sí, y aquí entramos en este asunto geopolítico con el asunto de Turquía e Israel. Ambos gobiernos se ofrecen como mediadores. ¿Usted qué probabilidad ve de que esto suceda, tanto con Turquía como con Israel? El gobierno de Rusia, por ejemplo, el presidente Putin se reunía con sus líderes y también hacía lo propio desde Ucrania. Bueno, puede ser que sí, porque son dos gobiernos que en este momento están dispuestos a sacar fotos al lado de Putin, algo que, dado el clima tóxico, político, ideológico, extremadamente ideológico, que se ha creado acá en Europa, en Estados Unidos, se vuelve totalmente improbable, sino imposible en este momento. O sea que mediadores posibles como Israel, Turquía, sus líderes, y bueno, ya no tiene esta imagen internacional tan limpia como les gustaría pensar que tienen los líderes occidentales. Puede ser que sea un camino en dirección a acuerdos o rumbo a un regreso a un orden mundial en que todos cooperen o que no funcione, todavía no podemos saber. Pero se están manejando muchas fichas en este momento en el tablero e incluso cambios importantes. Sabemos que además hay una tratativa de acercarse nuevamente a Venezuela por parte del gobierno norteamericano y quizá porque necesitan del petróleo en este momento y quizá cambiar esta política brutal y genocida de bloqueo y de asfixia económica y política sobre Venezuela. Pero en el mismo momento que renuevan el orden que trata a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces creo que hay mucha confusión en el mundo occidental, que no estaba preparado, aunque era obvio todo lo que iba a pasar, pero que no tiene una respuesta sólida y una estrategia segura porque estaba acostumbrada a hacer las cosas de otra manera y ahora va a tener que tratar de construir una nueva estrategia para sus relaciones globales. Por último, profesor Borba, ¿será por eso, por alguno de estos hechos que usted analiza, que la OTAN dice que no entra directamente en Ucrania, tal como se lo ha solicitado en distintas oportunidades el presidente Zelensky? Estamos ante una nueva configuración de un orden mundial.
Y la OTAN lo sabe. Puede ser que estemos delante de un desorden mundial permanente. Eso sería la peor situación, porque es una situación muy peligrosa cuando los actores más importantes son dotados de armas nucleares. Y por eso la OTAN hasta el momento ha refrenado en sus opciones de enfrentamiento directo. Eso obviamente sería lo más catastrófico. Entonces hay que encontrarse una salida negociada para todo eso, pero un cambio urgente de actitudes se hace necesario. Y para ser honesto, Tatiana, yo no veo movimentaciones fuertes en este sentido en Europa, en Estados Unidos. Yo veo el revés, que están incrementando la rusofobia, después de la islamofobia y todo lo que tiene que ver con eso. Están tratando de incrementar con medidas de propaganda, que funcionan mucho con propaganda, y todo el momento que las redes sociales te invitan a contribuir con el ejército ucraniano, este tipo de cosas. Entonces me parece que tiene todavía un clima muy ideologizado, que creó un verdadero enemigo con todo que es ruso, no solamente con Putin o régimen de Putin, sino con todo lo que tiene que ver con Rusia, incluso sus atletas en las Paralimpiadas. Entonces, creo que es necesario urgente un cambio de actitudes para volver a la conciencia y a la racionalidad del debate público internacional, para que estos hechos lamentables no sigan sucediéndose. No hay un ambiente propicio para avanzar en un desescalamiento, en la paz, si revisamos esa narrativa que intenta instalarse desde Occidente en contra de Rusia. En eso usted tiene toda la razón. Muchísimas gracias por el análisis, profesor. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, comienzan las votaciones en el exterior de cara a las legislativas de este domingo, en donde además 3 coaliciones realizan consultas para elegir a su candidato o candidata a la presidencia. ¿Qué está en juego con este proceso del próximo domingo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Los sueños se construyen desde cero, ladrillo a ladrillo. Porque cuentas con un fondo que garantiza tu crédito a la vivienda con 0 cuota inicial. Con el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social, miles de familias bolivianas accedieron al crédito de vivienda con 0 cuota inicial. El crédito para tener vivienda propia está garantizado. Bolivia, con una renovada estabilidad económica. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
En Noticia Colombia, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, anunció este lunes que ciudadanos colombianos y colombianas residentes en el exterior ya comenzaban su ejercicio al voto. Para esta jornada, según cifras de la entidad comicial, más de 900.000 votantes fuera del territorio están habilitados. Recordemos todo esto de cara a la elección del próximo domingo, donde se elige por completo el Congreso, Cámara de Representantes y Senado. Las autoridades electorales de Colombia informaron este lunes que los colombianos residentes en el exterior iniciaron el ejercicio de su derecho al voto como parte de las elecciones legislativas. Detallan medios locales que para dicho proceso, el cual se extenderá hasta el próximo 13 de marzo, se estima voten en 250 puestos habilitados en 66 países por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional, unos 908.566 connacionales. Como parte de ese cronograma electoral, el próximo domingo se elegirán a los representantes a la Cámara y a los senadores del Congreso, además de que los partidos y coaliciones contendientes intentarán definir su candidato presidencial. Según la encuesta más reciente realizada por Invamer, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, sería el ganador en la consulta de esta coalición de izquierda que agrupa diversos sectores sociales del país, y también triunfaría en la primera y hasta en la segunda vuelta, con significativas diferencias respecto a sus rivales. A propósito, dicha coalición política, creada del acuerdo entre distintos sectores colombianos para asumir el gobierno sobre bases de una nueva realidad nacional democrática, de justicia social y paz, cuenta con mujeres, la mitad de sus candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado. Datos aportados por la Registraduría Nacional detallan que 38.819.901 colombianos se encuentran habilitados para designar a 108 senadores, de los cuales 100 son de circunscripción nacional, 2 de circunscripción especial indígena, 5 representan al Partido Comunes tras lo acordado en el Acuerdo de Paz, y un senador restante que será el candidato presidencial. En cuanto a la composición de los 188 parlamentarios, 161 de ellos responden a los 32 departamentos y al Distrito Capital, 2 a la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, 1 por la circunscripción de las comunidades indígenas, 1 para los raizales de San Andrés y Providencia y otro por la circunscripción internacional. Completarán dicho ente legislativo 16 representantes de las víctimas del conflicto, así como un último escaño que se concederá a la fórmula vicepresidencial, para el que resulte segundo en los sufragios generales para presidente de la nación. Se trata este 2022 de un año electoral muy complejo en términos de violencia, especialmente en territorios que han marcado la historia en el conflicto armado colombiano. De esto y más hablamos con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, lamentablemente este fin de semana no fue la excepción. Asesinatos de líderes sociales y también de comunidades indígenas y referentes de ellos. Tatiana, muy complejo el panorama para los territorios, sobre todo porque recordemos, y como lo reseñábamos en el informe, desde los territorios más conflictivos van a salir o van a ser elegidos los representantes de las víctimas. 16 representantes de víctimas del conflicto que van a tener voz y voto en el Congreso colombiano, más exactamente en la Cámara de Representantes. Pues precisamente en esos territorios es donde más se ha incrementado la violencia, la presencia de los grupos armados ilegales que se disputan no solo el territorio, sino también las rutas ilegales del narcotráfico, los mismos espacios de cultivos y también las rentas ilegales de la minería y el tráfico de armas. Es allí donde están siendo asesinados, hostigados, y también hay desplazamientos precisamente de las comunidades o confinamiento de las mismas comunidades. Un Estado que no ha logrado llegar con una seguridad oportuna, viable, que escuche a los diferentes actores, que dé garantías para la participación y el desarrollo político. Es muy compleja la situación, Tatiana. El día sábado, domingo, este fin de semana, dábamos cuenta precisamente del asesinato de 2 líderes sociales, uno en el departamento del Tolima, otro en el departamento de Bolívar. Allí precisamente en el departamento de Bolívar hay alrededor de 8 municipios donde están
suscritos a las circunscripciones especiales de paz, y es allí donde se ha incrementado la violencia, presencia del paramilitarismo, presencia de los actores armados. Allí hay actuaciones por parte del Clan del Golfo, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, pero esto no es solo en ese departamento de Bolívar, también la violencia de hace rato. Desde el 2016 que se firmó el acuerdo de paz, pues se ha incrementado la violencia en departamentos como el Cauca. Y este fin de semana, precisamente, la Organización Nacional Indígena de Colombia daba cuenta del asesinato de 2 adolescentes en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Así que es muy compleja la situación. A escasos días de llevarse a cabo las elecciones, son más de 30 los líderes sociales y defensores asesinados en lo que va del año, Tatiana, en Colombia. Muy compleja la situación porque en los territorios no se están dando las garantías precisamente para que la gente pueda salir a sufragar, o para que haya por parte de los diferentes candidatos la posibilidad de hacer el proselitismo político. Inclusive desde la misión de observación electoral se ha denunciado que los candidatos a las circunscripciones especiales de paz no han tenido o no les han llegado los recursos que se les deben destinar para hacer su ejercicio político, que se les están exigiendo una cantidad de, digámoslo, de solicitudes para que ellos puedan recibir ese rédito económico y poder desplazarse por los territorios. Aparte de esa situación, pues la presencia de los actores armados que siguen amenazando, siguen hostigando y no permiten el ejercicio político. Muy compleja la situación. La registraduría ha dicho que ha desplazado a todos sus componentes a diversos territorios para garantizar las elecciones en el país, pero el panorama es otro, Tatiana, ya al interior de los territorios. Entre otras cosas, con una Registraduría Nacional del Estado Civil muy cuestionada en su legitimidad, en su capacidad de transparencia con respecto al proceso comicial. De esto y más hablamos con nuestro analista. Gracias, Hernán. Buenas noches. Para ello nos acompaña, gracias Hernán, Juan Carlos Arenas. Él es profesor en el Instituto de Estudios Políticos en la Universidad de Antioquia en Medellín. Es integrante de la línea de investigación Sistemas Políticos Locales y Estudios de Opinión. Profesor Arenas, muy buenas noches, bienvenido. Ana, un saludo a todos los televidentes de Telesur y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Profesor Arenas, comencemos por lo último que conversaba con nuestro corresponsal, con Hernán. La legitimidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil para nuestra audiencia en América Latina y el mundo es la organización que se encarga de hacer toda la logística del proceso electoral, con un registrador nacional con declaraciones también muy salidas de tono, pero muy cuestionados a través de las investigaciones, y ese llamado software, un software maligno, porque las organizaciones políticas no tienen el control sobre él, y sobre la transparencia de uno de esos software que realmente garanticen que cada persona que va a votar represente eso para cada organización política. Quiero preguntarle su análisis primero acerca de ello. Es que hay un factor de riesgo evidente, como decía Hernán, la misión de observación electoral lo ha puesto en sus análisis, en sus diagnósticos. También muchos de los líderes de los partidos y de los movimientos políticos que están participando en estas elecciones han advertido el riesgo y la falta de confianza que les da la manera en que se han administrado estos temas logísticos de las elecciones. Pues yo creo que hay un par de cosas que yo creo que es importante tomar en cuenta. Uno, que en efecto se socava un poco la legitimidad del propio proceso electoral con las declaraciones que hace algún tiempo dio el registrador, pues el encargado oficial de este proceso electoral acerca de si, pues diciéndole a muchos de sus actores políticos que si no tenían confianza en el sistema no, pues tenían la opción de no presentarse. Eso erosiona mucho la legitimidad del propio proceso, pero yo creo que también, y eso recoge un poco la tradición político-electoral colombiana, creo que también hay otros mecanismos como de protección de estos resultados que se activan vía una operación muy activa de estos mecanismos de observación electoral
una actividad también un poco más clara y más consciente de los propios partidos al momento de cuidar las elecciones, y la petición de una veeduría internacional que también se ha venido gestionando con la Unión Europea, que en parte debería ofrecer como un punto de equilibrio, un reequilibrio de la confianza que los ciudadanos puedan tener en los resultados de las elecciones. Después del 13 de marzo seguramente mucha parte como de la actividad de los partidos y de los representantes jurídicos de las campañas estará en tratar de proteger los resultados que se obtienen en las urnas, haciendo una veeduría muy cuidadosa del proceso de cuando se escruten los resultados. Sí, profesor Arenas, ante esta claridad se necesitarán por parte de las nuevas coaliciones, como por ejemplo el pacto histórico, miles de ojos en los centros electorales, en cada mesa de votación, los llamados testigos electorales. Sí, ese es el mecanismo que tradicionalmente ha funcionado como en la política nuestra, el mecanismo de nombramiento de testigos electorales. Yo creo que todos los partidos y incluido el pacto histórico, pues el movimiento pacto histórico pero todas las organizaciones en general han estado convocando a sus equipos y a sus seguidores para que se capaciten como testigos electorales y tratando de que sean reconocidos por la organización electoral como tales, de tal manera que en cada mesa, en cada puesto de votación pueda haber una persona representante de las candidaturas tratando de hacer la veeduría necesaria para que no se tuerzan los resultados que la ciudadanía está consignando el día de las elecciones. Profesor, y el tema del software, que siempre ha sido una denuncia, pero sobre el que al final de cuentas no se hace nada. Recordemos que es una organización internacional, supuestamente especializada, que se escoge por concurso por parte de la Registraduría Nacional, la que supuestamente tiene el control de ese software. Sí, digamos que este es un tema delicado y complejo en el sentido en que no es un solo software, sino que son varios software los que se requieren para cubrir todo el proceso que va desde la transmisión de los resultados, desde los puestos de votaciones, hasta la publicación oficial de los resultados en la página de la registraduría. Por lo que se ha dicho en los medios de comunicación y por la información misma que ha brindado la registraduría, hay cierto control que deja muy insatisfecho a muchos actores políticos solo del software que la registraduría tiene para la transmisión final de esos resultados, software al cual le han dado acceso a las distintas organizaciones políticas para que le hagan una auditoría. El problema o la desconfianza radica en que las otras partes del trámite, digamos, la transmisión de los datos desde los puestos de votación hasta el punto central, pues donde se centraliza toda esta información, esa es un mecanismo o un trámite que ha tenido menos control y menos auditaje por parte de las organizaciones políticas. Ahí es donde se genera el mayor grado de desconfianza de los partidos y el riesgo real que pueda haber en un posible fraude a los resultados del 13 de marzo. Eso es parte, así es, de la preocupación. Desde hace muchísimos años, desde hace décadas, no recuerdo exactamente cuánto, pero sí muchísimos años, hay un plan para establecer un cambio en el sistema de votación, pasar del sistema manual a un sistema electrónico, como por ejemplo el que existe en Venezuela. ¿Por qué cree usted que no se ha hecho? La autorización acá, incluso del voto electrónico, eso era una idea incluso que estaba ya rondando por el tiempo de la Constitución del 91 y que en la reforma política del 2003 se hizo explícito en el documento, en el texto constitucional, pero en eso tiene que haber voluntad política de implementar
las medidas específicas para poder llevar a cabo como toda la transformación tecnológica que requiere este proceso, y dos, también cierta idoneidad tecnológica para poder comprar y asesorarse de organismos confiables para poder dotar al país de un sistema de elección transparente que efectivamente de garantías para que no haya un fraude frecuente en los resultados electorales. Entonces, hay problemas de orden técnico y de orden, también de orden político, en el sentido de que no se han conjugado suficientes voluntades para que el Ejecutivo, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral se pongan de acuerdo y todos los partidos que están implicados en este proceso se pongan de acuerdo para saber qué tipo de software, qué diseño, cuáles serían las garantías cruzadas para que los votos físicos coincidan efectivamente con los votos electrónicos, etcétera. En el último código electoral que aprobó el Congreso ya hace algún tiempo y que está en revisión por parte de la Corte Constitucional, se hizo un avance normativo respecto a la implementación del voto electrónico. Ahora, todavía lo que no sabemos es si esta manera en que se reguló efectivamente ese asunto en este código va a pasar el trámite de revisión constitucional. Así que habrá que seguir esperando, porque una serie de hechos que se necesitan para dar ese paso y sobre todo mucha voluntad política. Por último, profesor Arenas, permítame preguntarle ya netamente de carácter político, lo que está en juego en este proceso de elecciones de Cámara y de Senado, con una cantidad de nuevos rostros que salieron además algunos de ellos del estallido social, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, indígenas, negritudes, una gran representatividad de todas estas organizaciones de la Colombia profunda que se miden ahora en este proceso electoral. Sí, yo coincido contigo, Tatiana, en que estas elecciones del 13 de marzo prometen no ser como unas elecciones como las que tradicionalmente hemos tenido, que son relativamente tranquilas y que ofrecen poca novedad respecto a los resultados. Yo creo que aquí efectivamente puede haber un proceso de recomposición del Senado y la Cámara, un proceso de recomposición parcial, pero importante, estos dos cuerpos de representación. Y creo que eso se debe básicamente a 3 o 4 factores que nos podría enumerar así de manera muy rápida. Uno es que efectivamente hemos asistido a un achicamiento de los partidos tradicionales y de las organizaciones políticas que se derivaron de ellos. Es decir, el Partido Conservador, el Partido Liberal y también el Partido de la U y Cambio Radical han sufrido un proceso de contracción de sus equipos políticos, de la capacidad misma de sus representantes y senadores para mantener el control de lo político electoral en el país, y eso pesa mucho. La otra, el otro factor es que hay una combinación entre fragmentación importante de algunas organizaciones políticas de izquierda, pero con el desarrollo también de una estrategia que creo yo que va a ser la más novedosa en estas elecciones, que es la ampliación de las coaliciones para cuerpos colegiados. Y es ahí precisamente, en estas coaliciones que se formaron para aspirar al Senado o a la Cámara, donde puede haber un mayor grado de novedad en términos de las caras, de las representaciones, de los grupos sociales y de los equipos políticos que puedan llegar a desbancar a senadores y representantes que llevan mucho tiempo en el Congreso y que en ese sentido podrían darle de refrescar un poco políticamente estos cuerpos colegiados. Y por último, también la creación de movimientos ciudadanos que se proponen renovar las estrategias político-electorales, como por el estilo de un grupo que aquí tiene cierta novedad, que se llama Estamos Listas, que en todo caso tiene una forma de afrontar tanto el tema electoral como de estructurar su agenda política, que puede ser novedoso, y en caso de que puedan
abrirse espacio en la política. Eso también implicará no solo un reacomodo de las caras, sino también un reacomodo en la agenda. Es muy interesante todo esto a lo que asistimos el próximo domingo en Colombia, bueno, y este año electoral también con los comicios presidenciales. Profesor, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, crece la indignación y la incertidumbre tras la violencia registrada en un estadio de fútbol el fin de semana. 26 personas heridas, 5 de ellas de gravedad. Nos preguntamos qué está pasando. ¿Hay alguna hipótesis que se plantea que tiene que ver con hechos del narcotráfico? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nos encontramos en la inauguración de la unidad educativa República Corea del Norte. Y te cuento que los jóvenes de El Alto están muy contentos por este módulo educativo, que tiene laboratorios bien equipados, aulas grandes, y el presidente vino para inaugurarlo. Este colegio es realmente inmenso, pero yo quiero saber qué es lo que más les gusta a los estudiantes. A mí me gustan los laboratorios. A mí me gustan las aulas que son más grandes. A mí me gusta que el colegio es grande. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí me encanta mi cruz. Hoy nos divertimos en la inauguración del Colegio República de Corea del Norte, pero ahora yo me voy a comer y nos vemos en la siguiente. En Noticia México continúan las reacciones e investigaciones alrededor de la violencia registrada en un estadio de fútbol durante el fin de semana. En estos hechos, unas 26 personas quedaron heridas. Hasta el momento no hay detenidos. Vamos a conocer más a continuación. La riña entre las llamadas barras de los Gallos del Querétaro y los rojinegros del Atlas se desató en el minuto 60 del partido que se celebraba el sábado 5 de marzo en un estadio de la Corregidora casi lleno. Son imágenes que a través de las redes sociales dieron la vuelta al mundo y que daban cuenta de la violencia en medio de un partido de fútbol de la jornada 9 de la Liga MX. El gobernador queretano condenó los hechos, que dejaron un saldo de 26 hospitalizados, 5 en estado crítico. También reconoció las fallas en el operativo de seguridad. Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos ya haciendo la investigación correspondiente. Una condena generalizada causaron las agresiones en contra de familias completas que acudieron a ver el encuentro, considerado de bajo riesgo entre las autoridades y la Federación Mexicana de Fútbol. Es demasiado triste, problemático y pues un tema muy delicado porque pues normalmente van familias a estos eventos y pues ¿qué les garantiza que no vayan a ir a un estadio de fútbol a ver un partido y terminen sin vida? A mí lo que más me indigna es que el directivo que está ahorita en la Federación Mexicana de Fútbol pues no haga nada, se dice que van a sancionar y demás, pero pues se necesitan más tomas de decisión más drásticas, más severas para que no pasen este tipo de situaciones. El tema fue abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria. Un llamado a que no se opte por la violencia, que eso es lo más inhumano que puede haber.
Este tipo de sucesos distan de ser recurrentes en México. Sin embargo, hay voces que han advertido sobre los peligros de las barras de aficionados y de que el negocio del balompié se ponga por encima del espíritu deportivo y la seguridad de los asistentes, además de la ausencia de una regulación en la venta de alcohol. Entre las líneas de investigación se encuentra un posible ajuste de cuentas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y una banda dedicada al robo de combustible en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Pero será la Fiscalía del Estado la que deslinde las responsabilidades. Hasta el momento no hay un solo detenido. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Así pasamos al análisis. Para ello nos acompaña Alex Alejandro Ramírez. Él es periodista deportivo, nos acompaña de Ciudad de México. Alex, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Te saludo con mucho gusto después de esta tragedia de un sábado oscuro, de un sábado gris en los capítulos de la historia del fútbol mexicano, que quedará marcado en un antes y un después dentro de la Liga MX, ¿no? Y es que, como bien lo comentaban, no hay responsables hasta el momento, no hay un veredicto, pero sobre todo que se han dado las versiones extraoficiales, como por ejemplo de esas 26 personas que son heridas, hasta el momento 19 de manera oficial han sido dadas de altas, ¿no? El resto de las personas, una fue trasladada a la Ciudad de México y se habla de que perdió el ojo, ¿no? Por ejemplo, las demás están delicadas de salud, están graves, otras también el gobierno del estado de Jalisco fueron trasladadas vía aérea a Guadalajara y con esto para ser atendidas en la Perla Tapatía, ¿no? ¿Qué va a pasar al respecto? Mañana va a haber una asamblea extraordinaria de los dueños del balón de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde mañana podrían desafiliar al conjunto del Club de los Gallos del Querétaro. Se habla también la prohibición de la venta de alcohol dentro de los inmuebles y desde luego para cualquier evento deportivo la corregidora estará vetada. No se sabe cuánto tiempo, se habla de un año o bien incluso hasta la Liga Femenil estará vetada por completo de este estadio y de este estado de Querétaro. Lamentables los hechos, no hay responsables. Se hablan también de 700 elementos de seguridad que estuvieron en este operativo y que hablan que ni siquiera estaban capacitados, que simplemente a través de volantes de una empresa privada que ya también está desafiliada, fueron convocados para participar en este encuentro de fútbol dentro de la fecha 9 del fútbol mexicano entre Querétaro y Atlas. Alex, agradecerte además por la actualización que nos das de toda esta información. Mientras nos dices esto, teníamos las imágenes y hay algo que llama mucho la atención. Es que había muchísima violencia, había excesiva violencia, mucha rabia, mucha indignación. ¿Cómo entender eso? ¿Qué es lo que estaba pasando? Parece que no es, ahí están de hecho, mira las imágenes, parece que no es solamente una pequeña riña entre un pequeño grupo con otro pequeño grupo, es que es mucha gente que se enfrenta la una a la otra y se lanzan lo que encuentran. Sí, es inadmisible, ¿no? Estos inadaptados. Se habla también de una credencialización, que también se va a tocar el tema a fondo el día de mañana en esta asamblea, y que estos inadaptados provocaron, ¿no? En el segundo tiempo, la barra del Querétaro, llamada la Albiazul, que ya tenía antecedentes con la porra del 51 del Atlas, fueron a atacar a las familias, fueron a agredirlos incluso hasta con picayelos. Eso fue lo que vimos en las imágenes. También vimos en alguna imagen dentro de las porterías cómo cortaron con navaja las redes. Y bueno, se habla de dónde están los protocolos de seguridad y hablan que una liga por la paz, que una liga unida. Pues aquí se vio otra cosa, que incluso también bajó el director deportivo de los Gallos, ¿no? Adolfo Ríos, que no tenía por qué hacerlo, junto con su hijo, a tratar de calmar pues estos movimientos, a tratar de desenfrenar incluso los técnicos o parte del cuerpo de los equipos del fútbol, tanto el Querétaro como el Atlas, y no pasó absolutamente nada. Y estos antecedentes pues datan también históricamente en el fútbol mexicano. 2017 Veracruz contra Tigres, 2015 un clásico tapatío, Atlas contra Guadalajara, San Luis contra Atlas, y si te vas más allá, ese capítulo oscuro dentro del fútbol mexicano en la década de los 80, Pumas contra América en un estadio olímpico universitario, donde en el túnel 28 hubo muertos y fue algo negro y el oscurantismo dentro del fútbol mexicano. Ahora parece repetirse, por lo que vemos dicen que no hay muertos, está de no creerse, ¿no? Y hay muchos involucrados y hasta el momento hay una orden de aprehensión, se habla de 15 o 30
personas que ya tienen identificadas, pero la Fiscalía del Estado de Querétaro sigue con las investigaciones. Hay que esperar a lo largo de las horas si mañana ya por lo menos tienen un veredicto al respecto. Hay que estar pendiente de ello. Por último, Alex, preguntarte, porque una de las líneas de investigación probablemente sería ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico. ¿Crees que además también se ha permeado el fútbol de manera local a llegar a ese punto? ¿Qué piensas? Pues la verdad no es una fuente oficial, ¿no? Hay que tener la veracidad para confirmar estas declaraciones. Se especulan muchísimas cosas, pero lo sí raro, o lo que sí podemos comentar, es que porque estos elementos de seguridad, que fueron pocos para este partido, que no era de llamado tan detonante, ¿no? Como un clásico, como una final, como una serie de playoffs dentro del fútbol mexicano, es por qué estaban hablando por teléfono, que hay las imágenes, que abren la rejilla para dejar pasar a estos inadaptados y que no hicieron absolutamente nada, y que el personal que estaba operando dentro de esta corregidora no estaba capacitado, que les iban a pagar una cantidad pues mínima para operar este encuentro, y eso quiere decir que las autoridades del Estado y que incluso las autoridades que desarrollan el fútbol no estaban capacitadas y que simplemente van y vienen a este tipo de encuentros. Pero te repito, no podemos decir de manera oficial si había algo más, pero sí da a entender que hubo tal vez algo que ya estaba planeado, como si esto ya lo hubieran estudiado, porque después vemos en las redes sociales como un triunfo de estos inadaptados que levantan el vaso, que están tomando cerveza, que están con una playera ensangrentada y hasta con los tenis con sangre, en decir, lo logramos, señores. Eso es lo que no debe pasar dentro de la violencia en los estadios, algo que no se ha podido erradicar y que ahora está llegando hasta el corazón de México. Como dicen por allí, juego limpio, señores. Alex, gracias, muy buenas noches. Gracias por contarnos de esto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.